Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado el día? ¿Cómo está la vida de ustedes? Nuevamente estamos acá para comenzar nuestro estudio de la Biblia. Qué lindo es apartar una media hora para hablar con Dios, y no solamente para hablar con Dios, sino para estudiar su palabra. Es maravilloso poder dedicar un momento del día, un momento de nuestro día, para poder hablar con nuestro Dios. No hay nada más hermoso, no hay nada más importante después de un día de trabajo, de actividades, de tantas charlas y tantos temas y actividades que pasan por nuestra vida, poder de alguna manera sentarte, acomodarte en tu sillón favorito, tomar una Biblia, agarrar un lápiz, apoyar en una mesita y traer una hojita y comenzar a tomar nota de esta clase bíblica que con tanto cariño, con tanto amor les estoy ofreciendo todas esta noche. La verdad que para mí me hace bien en primer lugar, y yo sé que para ustedes también, a ustedes también les hace bien. Ahí ya están conectados. María Esther Lugo. Bienvenida María, es un gusto tenerte con nosotros en esta hora para estudiar la Biblia. Graciela también, mi hermanita querida, es un gusto tenerte con nosotros aquí para estudiar la palabra de Dios. Sarita, ¿cómo andás? Qué linda foto pusiste ahí de tu hijita con tu esposo en la nieve. Qué lindo debe estar Esquel, querido Esquel, tantos años que vivimos allí. Y qué hermosos momentos que pasamos en aquel lugar paradisíaco de nuestro país. Qué hermosa foto pusiste de tus niñas. Qué linda que está, qué grande que está. Que Dios bendiga, Sarita, tu bebé. Un saludo y un abrazo también para tu esposo, Carlitos. Bueno, un abrazo para todos. Sean ustedes muy bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema fascinante. Un tema fascinante que tiene que ver con Jesús. Como ustedes saben que toda la Biblia está impregnada de Jesús. Jesús es el autor y el creador de este universo que está, ¿no es cierto?, detrás de lo que aparece en la palabra de Dios. Qué bueno es Ezequiel, que estás allí. Te doy la bienvenida, Ezequiel de San Miguel. Me dijiste que estabas ahora, Ezequiel, viviendo. Ezequiel Techera, qué gusto tenerte también a vos en esta noche para cerrar el día de las actividades quizás allí donde vos trabajás. Qué lindo es poder cerrar este día con una oración, con el estudio de su palabra. Qué bueno que nos juntemos en este fogón, por decir así, virtual, donde podemos estudiar, leer la palabra de Dios, estudiar qué quiere decir para nosotros, para nuestras vidas, y qué importante es que lo que nosotros estudiamos de la palabra de Dios podamos también ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Sabes? Lo más difícil es poner en práctica. No lo digo porque a mí me resulta fácil poner en práctica estas enseñanzas, estos principios que vamos dando, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. No es fácil, no es nada fácil. Sin embargo, es muy importante. De paso, lo fácil, como viene fácil, también se va fácil.
Por lo tanto, las cosas difíciles, las cosas que a veces nos cuestan más, son las que más valoramos. Y yo creo que eso pasa con los principios de la palabra de Dios. Qué bueno que podemos aplicar en nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo. Bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes a este quinto estudio de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y el tema de hoy es un tema, como dije hace un rato, fascinante. Hoy vamos a hablar de Jesús y su segunda venida a este mundo. Jesús vino una vez, nació de la Virgen María, nació allí en Belén de Judá, creció, vivió en Egipto, vivió en Nazaret su vida cuando era niño, creció al cuidado de su mamá, la Virgen María, que después tuvo otros hijos, al cuidado de José, su papá terrenal, pero siempre Jesús fue consciente de que un día él tendría que morir por la raza humana. Murió, finalmente resucitó aquel domingo de mañana y luego de pasar unos días con sus discípulos, ascendió a los cielos, donde está sentado, dice la palabra de Dios, a la diestra del Padre. Y desde allí Jesús promete volver. Desde allí Jesús intercede por nosotros en todo momento. Mientras hay oportunidades, tendremos a nuestro amigo Jesús hecho hombre, allí en el santuario celestial, hoy mismo, esta misma hora, intercediendo por vos y por mí. Ese mismo Jesús prometió en San Juan 14 que volvería otra vez. Y hoy nuestro estudio tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Pero vamos a orar. Ayer con el estudio número 4 aprendimos que tenemos que orar, tenemos que hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Vamos a invitar a Dios que nos acompañe en esta reunión, en esta clase bíblica. ¿Les parece que cerremos los ojos allí donde están? Bienvenida Argentina de los Santos. Dios te bendiga mucho. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Argentina, de paso, es instructora bíblica también. Qué bueno es tenerte, Argentina. Vamos a orar entonces para agradecer a Dios por darnos esta oportunidad de estudiar su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Señor, muchas gracias porque tenemos la oportunidad que tú nos das, la vida, la salud y el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Pero gracias por Jesús, nuestro querido Salvador personal. Gracias porque Él, además de ser nuestro Creador, nuestro sustentador, también es nuestro querido Salvador. Muy pronto vendrás a buscarnos y hoy vamos a estudiar, Señor, acerca de la segunda venida de Jesús. Por eso, Padre amado, te invocamos tu presencia en este momento, en este fogón espiritual donde estamos reunidos, un grupo de tus hijos, para estudiar tu palabra antes de ir a acostarnos. Señor, ven a estar con nosotros, con tu Santo Espíritu. Te pedimos que en la lección de hoy, que vamos a hablar de la segunda venida de nuestro Señor, sea una bendita esperanza en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, bienvenida Dorita, qué gusto tenerte con nosotros. Estamos estudiando la quinta lección de nuestro estudio bíblico, la fe de Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de la venida de Jesús. Y voy a comenzar diciendo algunos comentarios antes de analizar las preguntas de esta lección. Así que anda tomando nota. La bienaventurada esperanza, esta esperanza es una de las maravillosas doctrinas cristianas, el advenimiento glorioso del Señor Jesús. Ustedes saben que se cuenta que los cristianos primitivos se saludaban con la palabra Maranatha, Maranatha, que significa el Señor viene. Nosotros decimos con los conquistadores, Maranatha, ese es el saludo de los conquistadores, Maranatha, Cristo viene. Amén. Es así. O decimos Cristo viene y el otro responde Maranatha. Qué bueno es saludarnos de esta manera. Pongan ahí en sus comentarios Maranatha, Cristo viene. Coloquen allí donde ustedes están. Maranatha, Cristo viene. Era el saludo de los primeros cristianos. El segundo advenimiento es una doctrina bíblica y cristiana. Millones de personas
han rezado, por ejemplo, el Padre Nuestro. ¿Quién no ha rezado el Padre Nuestro, verdad? Millones de personas. Y en el Padre Nuestro, quizás sin darse cuenta, han dicho, venga tu reino. Al repetir esta parte del Padre Nuestro, esta parte del credo incluso, también los católicos dicen, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Claro, Jesús vino una vez cuando era niño, pero ahora vendrá como rey. Esta doctrina se encuentra en toda la Biblia. Por ejemplo, si ustedes van allí al Génesis, van a encontrar Enoc, séptimo de Adán, profetizó acerca de este evento extraordinario. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento se refirieron a este acontecimiento del fin y al advenimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento, claro, los hechos que ocurrieron en el fin del mundo tienen un lugar que es destacado en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Y finalmente la Biblia termina con el Apocalipsis, con un pedido conmovedor de parte de Juan, que escribió el Apocalipsis en el capítulo 22 y el versículo 20, donde dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Miren, toda la Biblia atraviesa con esta esperanza de la segunda venida de Jesús. Incluso antes de que Jesús naciera y viniera a este mundo la primera vez. Dice entonces la palabra de Dios, termina ahí con el Apocalipsis diciendo, ven Señor Jesús. Y dice, ciertamente vengo en breve. Y bueno, los tiempos de Dios son a veces diferentes a nuestros tiempos, ¿verdad? Pero si hace ya casi 2000 años, podemos decir hace 2000 años, que el Señor dijo que viene en breve, ¿no te parece que falta poco para la segunda venida de Cristo? Yo creo que sí. Por eso decimos Maranata, Jesús viene pronto. Y los cristianos en general creen en el advenimiento de Jesús. Por ejemplo, si ustedes ven el catecismo menciona en la página 141, dice lo siguiente, es una verdad de fe que Jesucristo ha de volver al fin del mundo para juzgar a los vivos y a los muertos. En aquel último día se completará, dice el catecismo, toda justicia. Se premiarán hasta los últimos frutos de las buenas obras y se castigarán hasta los últimos escándalos de las malas obras de los pecadores. Eso dice el catecismo, la doctrina cristiana en la página 141. También el Vaticano II, en una de sus enseñanzas, puso, con fe firme esperamos el cumplimiento de la esperanza bienaventurada y la llegada de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo, repasando lo que dice Tito 2:13, quien dice, transfigurará nuestro pobre cuerpo gloriosamente semejante al suyo, refiriéndose a Filipenses 3:21, y vendrá para ser glorificado en sus santos y para ser la admiración de todos los que le han tenido fe. Y ellos dicen, refiriéndose a 2 Tesalonicenses 1:10. También Billy Graham es un famoso evangelista, predicador de la palabra de Dios, evangelista televisivo de los Estados Unidos. Dice, el fabuloso futuro que esperamos los cristianos no será el desarrollo natural de la historia. Vendrá con el establecimiento del reino de Dios por la directa intervención de Dios. Así que muchas personas han hablado, muchas religiones hablan, predican la segunda venida de Jesús. Sin embargo, vamos a estudiar hoy algunas cuestiones muy específicas de la segunda venida de Jesús. Dice la palabra de Dios, y vamos a ir a la primera pregunta que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. ¿Alguna vez te hicieron una promesa? ¿Alguna vez te prometieron algo? Y ¿saben qué? A nosotros la gente nos hace promesas. El ser humano hace promesas. Vos haces promesas, yo hago promesas. Pero lamentablemente las promesas que el ser humano hace, muchas veces no las cumplimos.
Sin embargo, dice la palabra de Dios en este capítulo 14 de Juan, que Jesús hizo una promesa a sus discípulos. Y la pregunta número 1 dice, ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? Y justamente antes de ir al cielo, dice San Juan 14, la promesa maravillosa, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice Jesús? Vendré otra vez. No solamente vendré otra vez, sino que vendré a buscarlos para que ustedes estén donde yo voy a estar. Hermanos, queridos, amigos, Jesús no quiere estar solo en ese lugar maravilloso que es el cielo. Quiere venir a buscar a sus hijos. ¿Te gustaría hacer de esta promesa un pensamiento importante para tu vida hoy? Vamos a pensar en esa maravillosa promesa que hizo Jesús a los hijos suyos. La pregunta número 2, ¿cómo debemos considerar esta promesa? Y esa respuesta la tenemos en Tito 2.13. Dice Tito 2.13, yo resumo acá los versículos para no estar leyendo en forma así directa, pero Tito 2.13 dice que esta promesa la debemos considerar como una bienaventurada esperanza. Esta es una esperanza bienaventurada. La palabra bienaventurada significa en griego feliz. Esta feliz esperanza. Si hoy nosotros por ahí con todo lo que está pasando afloja nuestra esperanza, acá tenemos una esperanza bíblica para vibrar todos los días. No importa lo que pase en el mundo, en mi corazón está la esperanza del segundo advenimiento de Jesús. Tercer pregunta, hablando acerca de cómo vendrá Jesús. ¿Alguna vez te imaginaste cómo vendrá Jesús? ¿En qué forma regresará Jesús al mundo? Imagínense ustedes hoy con toda la tecnología que tenemos en este mundo, con internet, que si pasa algo en Pakistán, nosotros la sabemos aquí en Argentina en 2 minutos. Si pasa algo en la China, lo sabemos enseguida. Y así el mundo es una aldea global. Por lo tanto, las noticias viajan rapidísimo. Entonces, ¿cómo vendrá Jesús? ¿Qué forma dice la Biblia que Jesús vendrá a esta tierra por segunda vez? Bueno, si buscamos Mateo 24, capítulo 24, versículo 30, allí nos va a detallar cómo vendrá Jesús. ¿Sí? Dice la Biblia que Jesús vendrá en las nubes de los cielos. En las nubes de los cielos. Jesús vendrá y cuando aparezca Jesús en las nubes de los cielos, todo ojo le verá. Todo ojo le verá, porque dice la Biblia que este acontecimiento va a ser mundial, mundial. Hoy tenemos el coronavirus que ya es mundial. Imagínense ustedes, un bichito tan chiquito que no se lo puede ver y es noticia en el mundo, ¿verdad? Imagínense a Jesús viniendo con todos sus ángeles, millares y millares de ángeles, viniendo a este planeta por segunda vez. Imagínense si eso no va a ser algo visible, algo realmente maravilloso. ¿En qué forma regresará Jesús entonces? En una nube en los cielos y todo ojo le verá. Dice, la pregunta número 4 tiene mucho que ver con esto. Dice, ¿cuántos verán su glorioso advenimiento? Apocalipsis 1.7 dice, todo ojo le verá justamente. No importa si estás viviendo en la China o en Japón o en Estados Unidos o en Argentina o en Ushuaia o donde quiera que estés, verás el segundo advenimiento de Jesús. Porque ese texto dice, todo ojo le verá. Le voy a comentar también algo después al final con relación a esto de este espectáculo maravilloso de la segunda venida de Jesús. Norberto Rosito, qué lindo es tenerte allí con nosotros. ¿Cómo estás, Norberto? Desde Bahía Blanca, es un gusto tenerte en este estudio bíblico de la segunda venida de Jesús. Para nosotros es un placer tenerte, Robertito. La pregunta número 5 tiene que ver cómo vendrá Jesús. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús? O sea, ¿para qué vendrá Jesús a este mundo?
San Mateo capítulo 16, y este versículo lo vamos a leer íntegramente, porque el Señor tiene un propósito con su venida, ¿sí? Porque no vendrá Jesús por decirlo así, solamente por venir. Jesús tiene un propósito firme al venir a este mundo. Dice el versículo 27 de este capítulo 16 de San Mateo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Jesús vendrá con un solo propósito. Vendrá a pagar. Vendrá a recompensar a cada uno. Te vendrá a recompensar a vos, a mí, a Hitler, a todas esas personas que vivieron desde Adán hasta la última persona que viva en este mundo. Cuando Jesús venga a este mundo por segunda vez, vendrá con el propósito entonces de pagar a cada uno de acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que hizo mientras tuvo oportunidad en esta tierra. Vos tenés oportunidad, yo tengo oportunidad hoy de hacer las cosas bien, de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, de hacer las cosas que dicen su ley, de hacer aquellas cosas que le agradan a los ojos de Dios. Por lo tanto, mi desafío, querido amigo, querida amiga, es que a partir de hoy puedas hacer cosas que le agraden a los ojos de Dios, porque Dios vendrá a pagar o a recompensar toda obra. Si nosotros vamos a Eclesiastés capítulo 12, dice que Él vendrá a pagar toda obra hecha por el ser humano, sea buena o sea mala. No podemos escapar. La pregunta número 6 de este estudio dice: ¿qué sucederá con los muertos? Los muertos que han muerto y que toda su vida han creído en Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16, un pasaje que escribió San Pablo, y que siempre lo solemos meditar en los sepelios, cuando ya la persona está muerta. Pero este pasaje se suele usar para que escuchen, porque los muertos no escuchan, pero sí para que escuchen aquellos que están vivos, ¿sí? Aquellos que están vivos pueden escuchar estos textos y entonces pueden reflexionar mientras hay oportunidades. Entonces, ¿qué va a pasar con los muertos? Dice San Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. De paso, los muertos para Dios son aquellos que están durmiendo, porque para Dios la muerte es como un sueño. Dice, para que no se entristezcan, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús, en la segunda venida, a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Alabado sea Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que han resucitado, en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Es interesante que Jesús no va a tocar esta tierra. Cuando vengan las nubes de los cielos, se va a detener ahí en las nubes. Enviará a sus ángeles para resucitar a los hijos de Dios y transformar a los que están vivos. Y juntos seremos elevados con Jesús para ir a morar con Él por la eternidad. Bienvenida Priscila, Santander. Dios te bendiga. Es un gusto tenerte en este estudio bíblico. Tía Emilia, qué gusto tenerte aquí mientras estamos repasando la segunda venida de Jesús. Qué lindo es que Jesús vendrá. Qué linda promesa para aquellos que han perdido un familiar en Cristo Jesús. Saber que Cristo viene pronto. No solamente viene pronto, sino viene con un propósito definido. Y esta pregunta dice, ¿cuál es el propósito de la venida de Jesús? Es resucitar a los hijos de Dios. ¿Qué ocurrirá, dice, con todos los justos luego? Dice la pregunta número 6, dice, ¿qué sucederá con los muertos? Justo, resucitarán, según 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16, resucitarán. Y el versículo 17 contesta la pregunta número 7, ¿qué ocurrirá con todos los justos? Seremos arrebatados e iremos a morar con Dios para siempre. Amén
Amén. ¿Qué debo hacer entonces al saber que Jesús enseña en su palabra, la Biblia, que Él viene pronto a buscarnos? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Acá hay 3 consejos que quiero leerles y que se encuentran en esta lección número 5. ¿Qué debo hacer? Primero, desear y amar la venida de Jesús. Debo vibrar con la venida de Jesús. La venida de Jesús, esta esperanza gloriosa, debe hacer eco en nuestro corazón. Segundo consejo, debo prepararme para estar listo. Jesús viene, prepárate, decía una calcomanía que se salió hace un tiempo atrás. Jesús viene, prepárate. ¿Acaso si vos tenés que viajar no te preparás? ¿No preparas los bolsos? ¿No ves todos los preparativos que hay que hacer para el viaje? Si viajas en auto, ¿no arreglas tu auto para viajar mejor? Bien. Bueno, Cristo viene pronto. ¿Qué estamos haciendo para esperar, para prepararnos para la venida de Jesús? El consejo entonces, prepárate para estar listo. Tercer consejo, ayuda en la predicación del Evangelio. Nosotros tenemos la posibilidad de conocer que Jesús viene pronto, que viene a buscarnos, que viene a recompensar a cada uno según sus obras. Y al ver a las personas que están haciendo las cosas mal, ¿no es nuestro deber como atalayas de Dios, como conocedores de esta verdad, ayudar a otros? Claro que sí. Entonces el consejo es ayudar en la predicación del Evangelio, para que muchos puedan prepararse también para ese viaje maravilloso. ¿Cuál es la actitud ante el regreso de Jesús? Bueno, puede haber 2 actitudes. Primero, los impíos, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17, los impíos se van a desesperar con la venida de Jesús. Y voy a leer estos versículos ya para ir cerrando. Apocalipsis capítulo 6. Ahí presenta lo que la Biblia revela acerca de aquellos que nunca quisieron aceptar los principios bíblicos. Y entonces el capítulo 6 de Apocalipsis, a partir del versículo 15 en adelante, dice: y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos. Acá no importa si tenés mucha plata o no tenés ningún centavo, no importa si sos, dice capitán, los poderosos y todos siervos, no importa si sos un siervo, o sea un esclavo, y todo libre, dice, se escondieron en las cuevas, en las peñas de los montes. Imagínense ustedes cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, que para nosotros va a ser algo maravilloso. Aquellos que nunca creyeron y que ahora dicen, era verdad lo que predicaban estos cristianos, se van a esconder, dicen, las peñas de los montes, y habrá ricos, pobres, encumbrados, esclavos, personas humildes, todos, dice acá, reyes de la tierra, grandes y ricos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie frente a la segunda venida de Jesús, que va a consumir el pecado? Va a consumir el pecado. Es interesante el fuego de Dios, porque el fuego de Dios consume al pecado, pero hay algo que no va a consumir el fuego de Dios. Saben que a veces hay fuegos que derriten y hay fuegos que endurecen. Por ejemplo, si vos haces una maqueta de barro y lo dejas al sol, al otro día esa maqueta, esa artesanía que hiciste, ¿qué pasa con esa artesanía con la influencia del sol? Esa se endurece, se pone linda, firme. Pero ¿qué pasa si vos encendés un fuego en la vela? ¿Qué pasa con la vela? La vela se quema. Por lo tanto, el fuego de Dios es igual para estos que no aceptaron a Jesús, sean ricos, pobres, grandes, reyes de la tierra o no, serán consumidos con la ira de Dios cuando venga Jesús en su segunda venida. Y esa pregunta del versículo 17, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién va a ser ese que va a resistir ese fuego? Bueno, los justos se regocijarán
Isaías 25:9, te invito a leer este versículo también del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 25 y el versículo 9 nos habla de lo que va a pasar con aquellos que sí creyeron en Dios y que se están preparando para su segundo advenimiento. Y se dirá, dice el versículo 9 de este capítulo 25 de Isaías, y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. ¿No? Yo me imagino levantando las manos al cielo y diciendo: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Alabado sea Dios, porque nosotros, por nosotros mismos, no podríamos estar en pie ese gran día. Pero qué bueno es que Jesús viene pronto y nosotros podremos, con la ayuda de Dios, levantar nuestras manos al cielo. Según este versículo de Isaías, capítulo 25, versículo 9, gozosos, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En aquel día diremos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Te gustaría decir esto? He aquí viene nuestro Dios y Él nos salvará. Qué lindo. Bienvenido, Verónica, prima querida. Es un gusto tenerte acá conmigo en este estudio de la palabra de Dios. Dios te bendiga a vos y a toda tu familia hermosa. Jesús viene pronto, entonces vimos acá dos actitudes. Apocalipsis habla de aquellos que no conocieron, no quisieron, no aceptaron a Cristo y se rebelaron contra Dios, y pedirán a las peñas, a los montes, que los tapen para que no vean la venida, el rostro de Jesús cuando venga en las nubes de los cielos. Pero tenemos un grupo que levantará los ojos al cielo, levantará las manos al cielo y dirá: este es nuestro Dios. ¿Saben qué? Los que levanten las manos al cielo van a poder resistir el fuego de la venida de Jesús, van a poder mirar a Jesús, van a poder ver el resplandor, no les va a afectar, no les va a hacer daño, porque serán transformados. Después vamos a estudiar más adelante que serán transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Bienvenido, Cristóbal, qué bueno es tenerte allí. Esta es la esperanza que vibra en nuestro corazón, la esperanza de la segunda venida de Jesús. Pero ¿saben qué? Los creyentes se preparan para el glorioso advenimiento. Y entonces voy a leer estos últimos versículos que nos habla de la preparación para la segunda venida de Jesús. San Mateo, ustedes saben, de paso voy a decir acá algo importante. Hay por lo menos 3 libros o 4 en la Biblia que hablan de los acontecimientos finales. Como excelencia, Daniel es uno de los libros de la Biblia. Daniel está en el Antiguo Testamento. Habla de los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Si vos querés saber lo que va a pasar en este mundo, lo que está pasando ahora, estudiate el libro de Daniel. Está allí en el Antiguo Testamento, las profecías bíblicas. El otro libro que habla de la segunda venida y de los acontecimientos finales, de lo que está pasando acá, es San Mateo, a partir del capítulo 24, en realidad a partir del capítulo 22, 23, 24 y 25 de San Mateo. El otro que habla de la segunda venida es también Tesalonicenses. Y el otro libro que habla por excelencia, que no hay que dejar de estudiarlo, es el libro del Apocalipsis. También habla de los tiempos finales. Pero ahora, nuestra última pregunta o aseveración es que los creyentes se deben preparar para este glorioso advenimiento. Mateo 24, entonces, versículo 42, Mateo 24, 42, dice lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. De paso, nadie sabe el día ni la hora de la venida de Jesús. Pero este texto bíblico dice: velad. ¿Qué significa velar? Velar significa estar en vela, hermanos. Estar en vela significa estar atentos, no dormidos espiritualmente. Velar significa estar despierto. Velad pues, porque no sabemos la hora de la venida de nuestro Señor. Primer consejo entonces, en nuestra preparación, es comenzar a velar, comenzar a estar atentos a la segunda venida de Jesús. Y entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14,
El apóstol Pedro también habla de la segunda venida. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente. Este es el consejo. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Interesante este último consejo del apóstol San Pedro, que debemos estar diligentemente esperando, ¿no es cierto?, la venida de Jesús. Debemos ser irreprensibles, o sea, que nadie tenga algo que decir contra nosotros, sin mancha, pero termina diciendo en paz. ¿Por qué será que el consejo del apóstol Pedro acá es que antes de la segunda venida de Jesús, qué bueno es que nosotros tengamos paz en el corazón? ¿Saben por qué? Porque todo esto que está pasando, que es parte ya de la preparación de la segunda venida de Jesús, produce pánico en las personas, produce impaciencia, produce todo tipo de desánimo que hoy en día los psicólogos pero se van a hacer la plata porque hay enfermedades que tienen que ver con la mente, con la cuestión emocional, y encima toda esta cuarentena, la gente está desesperada. Aquí el consejo del apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14, nos insta a estar en paz. Una de las cosas a tener en cuenta mientras esperamos la segunda venida de Jesús. Y entonces, Tito 2, Tito también es un libro aquí de la Biblia, del Nuevo Testamento, donde habla acerca de la venida de Jesús. Tito 2, vamos a ir ahí, yo estoy acá buscando mi Biblia, el libro de Tito, que no es un libro tan grande, tiene poquitos capítulos. Después de Timoteo, ¿sí?, de segunda de Timoteo, viene Tito, y Tito está antes de Hebreos. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hay que prepararse entonces para la segunda venida de Jesús. ¿Te estás preparando para la segunda venida de Jesús? ¿Ya pensaste que todas estas cosas que nos están sucediendo ahora es un preludio de la segunda venida de Jesús? Yo te invito en esta noche a considerar esta promesa de la palabra de Dios. Hoy entonces estudiamos en esta lección número 5 lo que la Biblia nos enseña acerca de la segunda venida de Jesús. Descubrimos que Jesús viene pronto. Mi decisión personal debiera ser: yo creo en el segundo advenimiento de Jesús. ¿Quién cree en el segundo advenimiento de Jesús? Levante la mano ahí en el chat. ¿Crees en el segundo advenimiento de Jesús? ¿Podés decir conmigo Maranata? Que quiere decir Cristo viene. Maranata. Todos los que creen en el segundo advenimiento de Jesús, pongan ahí Maranata. ¿Querés prepararte para estar con Él y vivir para siempre con Jesús? Mira, ¿qué serviría todo lo que tenemos en comparación a todas las promesas que nos hace Dios en su palabra que tiene para nosotros? La Biblia dice que es mejor perder todo en esta tierra, pero ganar el reino de los cielos, que perder el reino de los cielos y ganar en esta tierra todo lo que nosotros podemos ganar. Y los valores están cambiados. La gente hoy acumula cosas. La gente hoy cree que es solo esto. Y si es posible pisa sobre otros para poder lograr sus objetivos. Sin embargo, Dios dice que Él tiene preparado algo mucho mejor. Queridos amigos, queridas amigas, Cristo viene pronto. Yo quiero estar listo para cuando Él venga a buscarnos. Yo quiero mirar al cielo, levantar mis manos y no mirar al cielo y decir: las piedras
caigan sobre mí. Yo no quiero decir eso. Yo quiero mirar al cielo y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice Maranata allí? Ahí veo que dice Maranata Graciela, dice Maranata Ezequiel, dice Maranata Priscila, dice Maranata Cristóbal. Varios de ustedes están diciendo ahora Maranata. Maranata significa Cristo viene. Que esa sea una realidad en tu vida. No importa dónde estás, no importa cuál es tu situación en este momento. Si Dios me puso acá en este canal en este momento, y si te puso a vos para escuchar, es porque este mensaje es para vos. No importa si sos creyente o no sos creyente o te interesaría ser creyente. Dios te escucha. Vamos a orar para que el Señor te bendiga, para que Dios cumpla este propósito, esta promesa que hizo en San Juan 14, del 1 al 3, de volver otra vez a buscarte. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu promesa de que pronto vendrás a este mundo a solucionar el problema que tiene este mundo, que es el pecado. Gracias porque vendrás a recompensar a cada uno según sus obras. Gracias porque hoy podemos estudiar este tema importantísimo que nos ayuda a prepararnos para la segunda venida de Jesús. Bendice a mis amigos que están en el chat, a todos los que van a escuchar este programa, para que se preparen también, y quizás yo nunca sabré aquellas personas que con este estudio se van a estar preparando para ir a morar con Jesús por la eternidad. Pero si algún día, por gracia tuya, podemos estar en el cielo, ojalá nos encontremos y nos demos un abrazo, pero por sobre todas las cosas abracemos al Señor Jesús y le agradezcamos por la bendita salvación. Oramos y pedimos estos favores en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, nos vemos mañana con el estudio número 6. Y te digo, Maranata, Cristo viene. Que Dios te bendiga ricamente.